Página 15. El Redentor Socioeconómico, por TV y Google 2026. Capítulo 3. Verdugo y Sanador. TV pregunta. Cuando vivimos en un país subdesarrollado, con ciertos destellos de libertad comercial y movilidad, solemos pensar que el socialismo es lo peor, que en esos países la gente sufre horrores y miseria. Pero, ¿acaso no vemos lo mismo aquí, en nuestras propias tierras atrasadas? Si el capitalismo fuera realmente la solución, bien podría llegar para ayudarnos a salir de la pobreza. Sin embargo, parece que ese no es su objetivo. Todo señor feudal necesita siervos, vasallos y castillos, y la riqueza, en este sistema, rara vez se consigue sin poner a miles o millones de rodillas. Y surge otra pregunta inevitable. Si el capitalismo es la respuesta a la pobreza mundial, ¿por qué ha provocado tantas guerras? ¿Por qué un país capitalista invade y somete a otro que no tiene capacidad de respuesta bélica? Un país devastado por la guerra tarda décadas en recuperarse. La guerra significa miseria para el derrotado, y muchas veces se traduce en servidumbre perpetua, en sumisión ante el vencedor. Google Respond. El capitalismo suele presentarse como solución a la pobreza mundial, pero su historia está atravesada por guerras precisamente porque la lógica de acumulación y expansión genera tensiones inevitables. Desde mediados del siglo XX, el capitalismo global ha impulsado una competencia feroz por mercados, recursos naturales y rutas estratégicas. Las guerras mundiales fueron el resultado de potencias capitalistas disputando colonias y materias primas. Más tarde, durante la Guerra Fría, las intervenciones militares de Estados Unidos y sus aliados respondieron tanto a la contención del socialismo como a la protección de intereses económicos. La Guerra de Vietnam, la invasión de Irak o las operaciones en Afganistán muestran cómo la defensa de mercados, petróleo y hegemonía política se tradujo en violencia. Los estudios críticos señalan que la guerra funciona como un motor económico, reactiva industrias, legitima gastos militares y asegura el control de recursos estratégicos. En palabras de Domenico Moro, las guerras capitalistas están ligadas a la globalización del capital y a la necesidad de sostener jerarquías de poder internacionales. En síntesis, el capitalismo no solo busca resolver la pobreza mediante crecimiento económico, sino que también ha provocado guerras porque su expansión exige dominio territorial y control de recursos. La paradoja es que el mismo sistema que promete prosperidad ha generado conflictos que perpetúan desigualdad y sufrimiento. TV escribe. Haz una comparación breve entre capitalismo y socialismo, respecto a su influencia en conflictos bélicos desde 1946 a la fecha. Google Respond. Desde 1946, el mundo ha sido escenario de conflictos bélicos donde tanto el capitalismo como el socialismo han dejado su huella, aunque de maneras distintas. El capitalismo, liderado por Estados Unidos y sus aliados, se proyectó hacia afuera. Guerras como Corea, Vietnam, Irak y Afganistán fueron parte de una estrategia expansiva que buscaba asegurar mercados, recursos energéticos y rutas estratégicas. La lógica era global, intervenir en cualquier rincón del planeta donde se percibiera una amenaza al orden capitalista o a sus intereses económicos. La idea que se vende es que se busca imponer democracia, derrocar tiranías, llevar libertad y progreso a esos pueblos pobres y humillados. El socialismo, en cambio, se manifestó en conflictos más ligados a la defensa de su órbita ideológica y territorial. La Unión Soviética intervino en Hungría 1956, Checoslovaquia 1968 y Afganistán 1979, mostrando que su prioridad era mantener la cohesión del bloque socialista frente a la presión externa. China también protagonizó choques, como su guerra con Vietnam en 1979, mientras que los conflictos postsoviéticos en Chechenia, Georgia y Ucrania reflejan la persistencia de tensiones heredadas. En suma, el capitalismo ha generado guerras expansivas de alcance global, mientras que el socialismo ha impulsado conflictos defensivos y regionales. Ambos sistemas, aunque con motivaciones distintas, han convertido la guerra en un instrumento para sostener su modelo de poder y su visión del mundo. TV escribe. Estados Unidos ha participado en más de 100 conflictos bélicos desde 1946 hasta hoy. Entonces surge la pregunta, si el capitalismo es tan virtuoso, ¿por qué necesita imponerse mediante la fuerza? Y si el socialismo es tan nocivo, ¿por qué no permitir que se derrumbe por sí mismo, sin necesidad de combatirlo? Google Respond. Tu pregunta toca el corazón de la contradicción histórica.
Si el capitalismo se presenta como el sistema que trae prosperidad, ¿por qué tantas veces recurre a la fuerza militar? Y si el socialismo es tan ineficiente, ¿por qué no dejar que se derrumbe solo? El capitalismo, especialmente en su versión estadounidense, ha funcionado como un sistema expansivo, necesita mercados, recursos y rutas seguras para sostener su crecimiento. Cuando esos intereses se ven amenazados, sea por gobiernos socialistas, nacionalistas o simplemente independientes, la respuesta ha sido la intervención militar. Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, América Latina. Cada guerra puede leerse como un intento de imponer un orden económico y político favorable al capital. La fuerza se convierte en el instrumento para mantener la hegemonía global. El socialismo, por otro lado, ha sido visto como una amenaza existencial para ese orden. En lugar de dejarlo aniquilarse solo, el capitalismo lo ha combatido activamente porque el socialismo ofrecía un modelo alternativo que podía atraer a pueblos cansados de la desigualdad. La Guerra Fría fue precisamente eso, impedir que el socialismo ganara legitimidad. En resumen, el capitalismo no recurre a la guerra porque sea malo en sí mismo, sino porque su lógica expansiva lo empuja a imponer condiciones. Al socialismo no se le deja morir solo porque representaba una alternativa que debía ser contenida antes de que se volviera contagiosa. 3.1 El escenario. Imagina un teatro barroco. En el centro, un atril dorado donde el empresario declama con voz engolada. El capitalismo nos salvó de la pobreza. Sin él aún estaríamos defecando detrás de los árboles. A su lado, el obrero con las manos ennegrecidas por el carbón, ríe con sarcasmo. Salvanos. Yo trabajé 14 horas en una mina de Manchester en 1845. Mi hijo murió de tuberculosis a los 6 años. ¿De esa salvación hablas? El Estado, vestido con toga romana, observa con gesto ambiguo. El mercado, un personaje invisible que mueve los hilos como titiritero, sonríe con malicia. 3.2. La narración del dogma. Los serviles al neoliberalismo dicen que antes del capitalismo todo era miseria, y que después todo fue progreso. La revolución industrial aparece como un milagro divino. Agua potable, ropa lavable, jabón, inodoros. El sarcasmo es inevitable. ¿De verdad debemos agradecer al capitalismo por el papel higiénico? ¿Acaso el mercado libre inventó la poseta? La historia muestra que esos avances fueron fruto de la ciencia, la técnica y, muchas veces, de políticas públicas. El alcantarillado de Londres, por ejemplo, fue impulsado por Joseph Bazalgette en 1858 tras la Gran Peste del Támesis, financiado por el Estado, no por filántropos capitalistas. 3.3. El obrero como sacrificio. Algunos pueden hablar de reducción de la pobreza mundial gracias al capitalismo, pero silencian el precio pagado. Engels describió en La situación de la clase obrera en Inglaterra que los barrios obreros eran cloacas humanas. Los niños trabajaban desde los 5 años, las mujeres eran explotadas en fábricas textiles, y la mortalidad infantil era brutal. El obrero en escena levanta la voz. Yo fui el combustible de tu progreso. Mi sudor y mi sangre alimentaron tus máquinas de vapor. El empresario responde con cinismo. Pero ahora tienes jabón, papel higiénico. ¿No es eso progreso? 3.4. El mito de la mano invisible. Gracias a la predominancia del capitalismo, los mercados distribuyen ingresos de manera eficiente. Pero la historia contradice esta fantasía. La Gran Depresión de 1929 mostró que los mercados desregulados generan caos. Millones quedaron desempleados, y solo el New Deal de Roosevelt, con intervención estatal, logró mitigar la catástrofe. Si no interviene el Estado para condonar deudas de los grandes industriales, sin rescates financieros, ¿qué sería del capitalismo? Mientras todo vaya bien para los inversionistas, ellos hacen un bien, y reniegan de la regulación del Estado. El mercado, invisible, susurra. Yo doy y yo quito. Yo distribuyo riqueza como un dios caprichoso. El Estado replica. Sin mí, tus crisis devoran pueblos enteros. 3.5. La caricatura del socialismo. El terco defensor del capitalismo asegura que el socialismo es un multiplicador de la pobreza, pero omite que las conquistas sociales, jornadas de 8 horas, educación pública, seguridad social,
fueron arrancadas al capitalismo por movimientos obreros y socialistas. El obrero ríe con sarcasmo. ¿Quién me dio derecho a descansar un domingo? No fue tu mercado, fue mi huelga. 3.6. El colonialismo invisible. Lo vemos, lo palpamos. El capitalismo es el motor universal de progreso, pero voy a silenciar la influencia del colonialismo. Eric Williams, en su libro, El capitalismo y esclavitud, mostró que la acumulación originaria dependió de la trata de esclavos. Europa se enriqueció saqueando América, África y Asia. El Estado, con voz grave, recuerda. La riqueza de Londres se construyó sobre el azúcar de Jamaica y la sangre de millones de esclavos africanos. El empresario se encoge de hombros. Detalles menores. Así tenía que ser. Pudieron haberse defendido. 3.7. El fetiche de la libertad económica. Solo puede haber riqueza donde hay libertad de comercio, libertad para innovar. Sin esa libertad, el ser humano se inclina, no busca más, solo sobrevive y obedece a los tiranos. Pero es fácil deducir que esa libertad para enriquecerse es para los capitalistas, no para los trabajadores. ¿Qué libertad tiene un obrero que debe aceptar salarios miserables para sobrevivir? ¿Cómo se va a alimentar, a educar, a invertir un pobre maquilero que tiene un salario mínimo? El obrero grita. Tu libertad es mi esclavitud. 3.8. El progreso lineal como farsa. Un ingeniero dice. No queremos ver que antes, en la prehistoria, en la Edad Media, todo era pobreza. Ahora todo es progreso gracias al capitalismo, y puedes ver cómo las ciudades crecen y se vuelven mejores. El descente marxista dice. Pero la historia es más compleja. El capitalismo ha generado crisis recurrentes, desigualdades extremas y devastación ambiental. Sí, hay países de primer mundo, pero su estilo de vida es a expensas de la salud de los países subdesarrollados, a los cuales explotan. El mercado ríe. Yo cuido los árboles, los campos, los ríos, el cielo. El Estado señala la Amazonía en llamas. ¿Así los cuidas? 3.9. La escena final. El teatro se oscurece. El empresario sigue declamando. El capitalismo es lo que erradica la pobreza de la humanidad. El obrero responde con sarcasmo. Es una vacuna, sí. Como el opio, calma el dolor por un instante, pero destruye el cuerpo a largo plazo. El Estado sentencia. La historia no es un sermón, es una tragedia con matices. El telón cae. 3.10. Conclusión. Toda defensa del capitalismo es un panfleto ideológico disfrazado de historia. Se nos presenta un capitalismo angelical, sin contradicciones, sin explotación, sin colonialismo. Se demoniza cualquier alternativa y se reduce la historia a un cuento moral. El mercado es bueno, el socialismo es malo. La crítica es clara. Este texto no es un análisis, es un sermón. Y como todo sermón, exige fe ciega, no pensamiento crítico. 3.11 Epílogo. El espectador sonreirá, convencido de que el capitalismo es la panacea. Pero si camina por las calles de Manchester en 1845, o por las maquilas de Ciudad Juárez en 2000, verá otra cara, niños exhaustos, mujeres explotadas, aire contaminado. El capitalismo no es la solución contra la pobreza, es un fármaco con efectos secundarios devastadores. Celebrarlo como remedio universal es tan ingenuo como creer que el opio cura todas las enfermedades. Página 19.